Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la quinta aliyá o porción de la Parashá Truma. Y hoy vamos a estudiar Éxodo capítulo 26, versículos del 31 al 37. Y el Eterno le dijo a Moisés: haz un velo de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, y borda artísticamente 2 seres alados en él. Y luego, con unos ganchos de oro, cuélgalo de 4 postes de madera de acacia que deben estar recubiertos de oro, y sobre 4 bases de plata. Cuelga entonces el velo debajo de los ganchos, y allí tras el velo pon el arca de la alianza. Así, la cortina les servirá a ustedes de división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Coloca después la tapa sobre el arca de la alianza en el lugar santísimo. Pon la mesa fuera del velo en el lado norte del santuario y el candelabro en el lado sur, frente a la mesa. Haz para la entrada de la tienda de campaña una cortina de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido bordada artísticamente. Haz también para la cortina 5 postes de madera de acacia recubiertos de oro con sus ganchos de oro, y funde 5 bases de bronce para los postes. Además de las cubiertas, también el pueblo tenía que añadir otro velo especial a el tabernáculo, de acuerdo a Éxodo 26 del 31 al 32. Y este velo era la fachada de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, de acuerdo a Éxodo 22, 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo le será separación entre el lugar santo y el santísimo. Entonces, detrás del velo, en el lugar santísimo, allí se encontraba una pieza. ¿Cuál era? Éxodo 26, 34 nos da la respuesta. Dice: pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Fuera del velo, en el lugar santo, allí se encontraban 3 piezas. Éxodo 26, 35 dice: y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Vemos que cada cosa estaba bellamente diseñada bajo el diseño que el Eterno estaba entregando. Los velos servían también como puerta para entrar a las distintas áreas del tabernáculo y para separarlas. La entrada al tabernáculo también estaba hecha de una cortina muy especial, de acuerdo a Éxodo 26, 36. Dice: harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Entonces vemos que el Eterno le está diciendo a Moisés en el versículo 33 que tenían que colgar el velo debajo de los broches, y que allí entonces detrás del velo era que iba el arca del testimonio, y ese velo serviría como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Queriendo el Espíritu de Santidad dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado para el hombre, lo cual es un símbolo para este tiempo, hermanos. ¿Por qué? Porque
se ve en esto un orden, pero también una sombra profética. ¿Por qué? Porque ese velo se rompió cuando Yeshua murió en la cruz. Esto también nos enseña acerca de las ofrendas y los sacrificios, que no pueden hacer perfecto en su conciencia el que practica todo lo que el Eterno pide. Sin la ayuda del Eterno, hermanos, nosotros nada somos y nada podemos hacer. Esto también nos enseña que se puede ver el tabernáculo como un símbolo del tiempo. Desde Adán hasta Yeshua hay 4,000 años. Y analicemos, porque esto concuerda con los 20 codos que hay entre la entrada del tabernáculo hasta el velo. Después del velo hay 10 codos hasta la pared occidental del lugar santísimo, lo que corresponde a los 2,000 años de la era mesiánica, entre la primera y la segunda venida de Yeshua. Y miren, esto me llamó mucho la atención. Encontré un comentario donde Rashi explica que el altar, la mesa y el candelabro estaban corridos 10 codos hacia el interior, desde la entrada en el lugar santo. Si esto es símbolo del tiempo, ¿verdad? Si el tabernáculo es un símbolo que nos muestra el tiempo, esto significa que cada tabla de 1,5 codos simboliza 300 años de historia humana. Entonces, si calculamos 6,000 años y los dividimos entre las 20 tablas, nos da exactamente 300 años. Entonces, cada codo corresponde a 200 años de historia. El altar de incienso estaba a 10 codos desde la entrada, lo cual corresponde a 2,000 años de historia humana. 2,000 años después de Adán, vivió Abraham, que ató a su hijo Isaac sobre un altar, lo cual fue un sacrificio, no de un cuerpo, sino un sacrificio espiritual, simbolizando el incienso. Los dos otros objetos, o sea, la mesa y la menorá, podrían haber estado colocados en el lugar que corresponde al tiempo de la vida del rey David y su hijo Salomón, que edificó el primer templo, donde había 10 candelabros y 10 mesas. Entonces, miremos esto, porque el versículo 36 de este capítulo 26 dice: harás una pantalla para la entrada de la tienda, de lana azul, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado de labor de recamador. Entonces, según Rashi, que es un sabio de Israel, las figuras de esta pantalla fueron hechas mediante labor de aguja, y las figuras eran, por tanto, idénticas en ambos lados. Entonces, hermanos, el interior del tabernáculo se dividía por medio de una cortina. La cámara exterior del tabernáculo contenía 3 elementos: el candelabro, la mesa de los 2 panes que representan las 12 tribus de Israel, y el altar de incienso que simboliza nuestras oraciones. El Santo Sanctorum, en cambio, o sea, el lugar santísimo, solamente tenía un elemento, hermanos: el arca del pacto. Las 2 cámaras del tabernáculo representan 2 etapas en nuestra vida espiritual. En la cámara exterior comenzamos nuestro caminar hacia el conocimiento del Eterno, concentrando todas nuestras fuerzas y nuestro amor en Él. Son estos 3 los elementos allí presentes, porque representan cada una de nuestras etapas en nuestra vida espiritual. Cuando realmente llegamos y percibimos la presencia del Eterno en nuestra vida, luego la capacidad de comprender que debemos accionar nuestra fe y cumplir los mandamientos,
Y por último, la capacidad de ponerlos en acción. Una vez que nosotros logramos poner los mandamientos, las enseñanzas y las instrucciones a caminar en nuestras vidas, es cuando nosotros entonces vamos a ver ese cambio. Vamos a ver esa transformación que debe venir desde el interior hacia el exterior del creyente, donde entonces vamos a manifestar la luz de Yeshua en nuestras vidas, y esa luz tocará la vida de todo aquel que esté a nuestro alrededor y que nosotros podamos impactar con nuestro testimonio. Shalom, shalom.